palabras que son para vivirlas. Mensajes que revelan una oportunidad de crear una nueva vida para ti y los demás. Conócela, vívela. Palabra viva, una iglesia para vivir. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a la palabra. Yo sé que tú estás contento y quieres recibir hoy el consejo de Dios, ¿verdad? Hemos estado dando una serie que estoy seguro que ha sido de bendición y que será aún más bendición. No sé si habrá notado que solemos combinarle una parte muy práctica, una parte de mucha revelación en cuanto a conocimiento, y luego volvemos a dar otra parte en cuanto a asuntos generales de esta vida. Yo suelo combinarle así para que la iglesia tenga un equilibrio en su vivir. Y hoy vamos a ver el tercer mensaje de esta serie que le hemos titulado Las 7 columnas. Todavía estamos viendo la parte final de la segunda columna, para que pongan mucha atención. Pastor, yo no vi la segunda, debiste venir el miércoles, ahí lo vimos. Entonces, para que no te lo pierdas, hoy debes verlo. Basándonos, esta serie se basa ahí en Proverbios capítulo 9, el verso 1, el cual nos dice que la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Y como Proverbios es el libro por excelencia que habla de la sabiduría, al ver la mayoría o los temas de los cuales se habla la mayoría de los versículos de Proverbios, entendemos cuáles son las 7 columnas que labró la sabiduría. Y uno de ellos, el primero que ya vimos anteriormente, es cómo adquirir sabiduría para vivir. El segundo de estos pilares que la sabiduría edifica o que la sabiduría labra, tiene que ver con la parte de la edificación de la familia, cómo tener una buena familia conforme al Señor. Es la segunda que veremos. Ya vimos la primera parte el miércoles, veremos la segunda parte de esa columna hoy. Estuvimos viendo sobre matrimonio, ahora vamos a ver sobre padres e hijos. Y yo sé que alguno quizá va a pensar, qué bueno, ¿verdad? Porque soy papá, o qué bueno porque soy hijo. Pero quizá alguno piensa, bueno, ni soy papá y pues de hijos tienes que ser a fuerza, a menos que ya seas huérfano. Pero de todas maneras vas a aprender principios que tienes que aprovechar y que te van a ayudar para en su momento que seas padre puedas ser un mejor padre conforme al corazón de Dios. O bien como hijo saber cómo honrar, cómo crecer y, como dice la palabra, alargar tu vida. Entonces, si estamos listos, vamos a ver la palabra de Dios. Proverbios capítulo 9, verso 1. Leámoslo todos juntos, comencemos esta enseñanza y podamos crecer en Dios. Proverbios 9, 1. Dice la palabra, la sabiduría que hizo, edificó su casa. ¿Qué más? Labró sus 7 columnas. Veíamos que labrar una columna implica esfuerzo y arte, trabajo, cincelada, con sabiduría, con arte, con entendimiento. Entonces vamos a ver un poco sobre esto hoy, sobre los padres, edificando la familia, la sabiduría con la que se edifica casa. Primero veamos la sabiduría de la instrucción y de la herencia. Cómo es importante que los padres entendamos que debemos ser gente que instruya a sus hijos. Yo creo que todos los que estamos aquí, que somos padres, tenemos un gran anhelo por saber cómo ser papás, ¿verdad que sí? El problema es que no nos enseñaron. El problema es que para cuando ya vino el muchacho, ya lo teníamos en las manos. Yo no sé si te pasó lo que a mí, pero cuando tuve a mi primer hijo en las manos me asustó, porque dije, ¿y ahora qué hago? Lo veía tan frágil y yo tan inexperto que digo, si se me muere, y si no lo cuido bien, ¿y qué hago con él? ¿Cómo lo cuidamos, verdad? Y los hombres hacemos algo bien sabio, bien inteligente. Se lo damos a la mamá luego, ¿verdad? Ahí está. Creo que por naturaleza tú sabes un poco más de esto que yo. Porque de hecho, los primeros años en especial nos llevan buena ventaja en la educación de los hijos. Los años posteriores, los varones, ya cuando llegan los hijos a la adolescencia, es cuando entramos al relevo diciendo a la mujer, has hecho tu mejor trabajo, me toca a mí. Ahora yo voy a estar más al pendiente de ellos que tú, ya que la imagen materna se ha desgastado un poco, porque fue como, si fue una buena mamá, fue una mala mamá. Es decir, si fue buena mamá es porque los traía a raya. Y entonces ya su autoridad se ha desgastado un poquito y es donde entra el varón a empezar a poner cosas en orden. Entonces, esto requiere que ambos, padre y mamá, comprendamos cómo educarlos, cómo guiarlo, cómo instruirlo, que nos pongamos de acuerdo en la instrucción, porque si no estamos de acuerdo, corremos el peligro de contrapuntear la enseñanza y producir que el muchacho tenga una confusión en su vivir. Escúchame en esto. Por ejemplo, un niño fue con su mamá y le preguntó, mamá, ¿y de dónde viene el hombre, el ser humano? ¿De dónde salió?
¿Cómo surgió el primero? Las preguntas clásicas. Y entonces la mamá abrió la Biblia y le enseñó que Dios había creado al primer hombre y que venimos de Adán y que venimos de Eva. Entonces le enseñó y el niño se puso muy contento. Pero al ratito fue con su papá y le preguntó al papá: ¿de dónde vienen los niños? ¿Cómo surgió el primer hombre, la humanidad, todo esto? Y el papá tenía otras ideas, ahí que le empezó a hablar que no, venimos del mono. Y antes éramos changos, y así, y así. Y entonces el niño se confundió un poquito y regresó con la mamá y le dijo: oye, mamá, mi papá dice que venimos del chango. Dice: no, hijo, lo que pasa es que yo te hablé a mi familia, no la de él. Pero bueno, entonces, a veces tenemos cierta confusión, ¿verdad? Y al educar a los hijos debemos ponernos de acuerdo para enseñarlos correctamente, instruirlos en el Señor correctamente. La buena instrucción de mamá y de papá deben ser una combinación entre ley y gracia, entre bendición y protección, límites que pueden ayudar al ser humano, al niño, a crecer de una forma sana. Por ejemplo, si abre la Biblia ahí en Proverbios capítulo 1, versos 8 y 9, vas a entender este equilibrio en la enseñanza sobre cuestiones prácticas de la instrucción de los hijos. Proverbios capítulo 1, verso 8, nos dice la Escritura: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Pon atención a esto. Dice instrucción de tu padre. La palabra hebrea traducida aquí como instrucción es una palabra que se refiere a oficio, se refiere a esa enseñanza práctica. Cuando el papá le enseña al niño cómo utilizar un martillo, porque cuando sueltas a un niño con un martillo, ¿verdad que para el niño con martillo todo es clavo, ¿no? O sea, le pega todo lo que encuentra. Entonces, papá tiene que agarrar al niño y enseñarle cómo hacerle, cómo instruirlo, cómo desarrollar un oficio, cómo aprender ciertas cosas normales. Por ejemplo, a mí me sucedió no haber sido instruido así por un padre. Mi padre no tuvo la diligencia de instruirme de esa forma, fue un poco irresponsable en la educación y no me instruyó. Entonces yo no desarrollé mucha habilidad para esto de reparar cosas en casa, que la gotera, que tú sabes, todo tipo de cosas. A mí me sale muy bien transformar una gotera en una regadera, me sale bien, pero taparlo es otra cosa, ¿verdad? Entonces empiezo uno a batallar un poco. Y cuando yo me caso, resulta que mi esposa tuvo el ejemplo de un padre que sabía hacer todo eso. Él no contrataba a nadie, él hacía todo. Él sabía soldar, sabía carpintería, arreglaba el carro, todo lo sabía hacer. Yo pensé de una manera sabia y dije: gloria a Dios, todo lo que yo no sé lo va a hacer él. Pero no me daba cuenta que era una mala imagen ante mi esposa el hecho de que yo no supiera hacer eso. Y ella pensaba: es el varón tiene que hacer eso. Así que cuando se descomponía algo en casa, pues a mí lo más fácil era hablarle al suegro, era el que sabía. Pero no era tan sencillo, era un mal ejemplo. Y de alguna forma lo que debemos entender es que este término, cuando dice hijo mío, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, ¿qué está diciendo? Que esta es la parte que el hombre le toca, darle oficios, enseñar a su hijo a hacer toda clase de cosas en casa. La mamá debe dejar que su niño empiece a aprender. Sí, se va a dar en el dedo y lo va a traer negrito, está bien, el papá está ayudando, le está enseñando. El hombre tiene que ser paciente. Si arreglas el auto, debes tener a tu hijo ahí a un lado, no solo para pasarte las pinzas, para que él sepa y vea y se asome y diga: ah, bueno, cuando a mi papá se le quemaron los bigotes porque no iba a asomarse en ese momento. Entonces él va a aprender. Tuve que ir aprendiendo después. Después aprendí cómo no rasurarte entero con el boiler, ¿verdad? Pues uno aprende después. Pero en fin, enseñarle, que él esté allí al pendiente, ¿verdad? Que pueda el niño aprender. Eso dice el pasaje. Una buena instrucción del padre es que tú tienes que enseñar a tu hijo a ser útil. Ese es el término que utiliza aquí en hebreo, que se tradujo como instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Papás enseñen a sus hijos, especialmente varones, aunque también las mujeres deben aprender muchas cosas sobre eso. ¿Por qué razón? Porque no sabe uno el día en el cual te tocó cambiar el tanque de gas, no sabe uno. Es increíble, pero se dan casos así. Y yo no quiero hacer referencia a la pastora Holguín, pero se hacen casos así, ¿verdad? Entonces,